principio condensados y reformulados por el propio autor en el año 2002, en Idiomas de los Andes, Lingüística e Historia, pienso que también sería útil integrarlos en un volumen, dado que, a pesar de haber sido escritos en castellano, muchos son ahora de difícil acceso para los interesados, y por otra parte, la versión condensada del 2002 deja de lado en muchas ocasiones planteamientos e informaciones que convendría tomar en cuenta cuidadosamente a fin de evitar tergiversarlos de manera involuntaria o bien dejarlos de lado como si no hubieran existido y como si la disciplina tuviera que reinventarse constante e innecesariamente. Me permito sugerir que acá en Vacío Editorial que bien podrían contribuir a llenar los colegas de San Marcos. Hay una ruta adicional en este paseo por la historia de la disciplina que esta publicación nos permite recorrer, y es la ruta tan importante de la vinculación entre lo académico y lo social. Bien sabemos nosotros que lo social, vinculado con lo lingüístico, en un país tan desigual y tan diverso como el Perú, nos plantea retos día a día, retos que no podían estar ausentes en el trabajo de Parker, quien pasó un total de 8 años en el Perú, primero como investigador del Plan de Fomento Lingüístico y en una segunda etapa del Centro de Investigación en Lingüística Aplicada de la Universidad de San Marcos. Esta faceta tampoco podía estar ausente en esta recopilación. El editor ha tenido el acierto de incluir en el volumen el clásico trabajo Falacias y Verdades acerca del Quechua, el último en este conjunto de entregas, en el que en lenguaje sencillo Parker va desmontando, como se dice ahora, una serie de mitos sobre la familia lingüística quechua, muchos de los cuales todavía persisten. Cito como ejemplo de ello una de las últimas afirmaciones de este texto que cierra el volumen. Los quechohablantes de hoy y los del futuro deben ser conscientes de que la diversificación dialectal del quechua no es un signo de inferioridad. Por el contrario, refleja larga y variada historia cultural de la que aún tenemos mucho que aprender. De este modo, podemos asistir a lo largo de estas páginas a una faceta de Parker que por lo menos para mí era desconocida. Observamos a Parker comparando datos censales para verificar el descenso de la proporción de monolingües quechuas y el incremento del bilingüismo quechua-castellano. Lo entrevemos debatiendo ardorosamente a favor del reconocimiento de las diferentes variedades en pie de igualdad con la cusqueña, en reuniones ministeriales promovidas por una comisión de alto nivel en tiempos de Velasco. Adivinamos los afanes de Inés Posis-Scott para que el autor se animara a publicar sus sugerencias referidas al alfabeto en un texto que tal vez se pudo haber incluido también en el volumen, y de esta manera contribuir con los objetivos de la lingüística aplicada. Deducimos, en fin, el peso de la figura de Alberto Escobar en esos años para que los descubrimientos científicos del lingüista se pudieran traducir en propuestas concretas destinadas a enfrentar lo que con justicia Escobar describía como el reto del multilingüismo en el Perú, un reto que, como bien sabemos, se mantiene en toda su urgencia y complejidad para nosotros. En suma, el volumen que tenemos el gusto de presentar hoy día puede verse más que como una mera recopilación de trabajos de difícil acceso, como un interesante recorrido por nuestra propia historia disciplinaria. He querido destacar 2 aspectos de este recorrido: el de las propuestas propiamente científicas, con todo lo que tienen de tentativas y graduales, y el de la vinculación entre lo académico y los desafíos del entorno. Hay un último aspecto, sin embargo, que quisiera resaltar de manera final, y lo hago citando las palabras del editor. Casi al final de la introducción se presentan las razones por las cuales se justificaba este proyecto editorial, y entre ellas Serrón Palomino menciona la siguiente, cito: desde el punto de vista de las relaciones humanas, quedaba pendiente el homenaje de agradecimiento personal a quien nos iniciara en materia de análisis lingüístico, lingüística descriptiva y dialectología quechua, compartiendo generosamente con los alumnos, libre de toda mezquindad, los temas de sus investigaciones en marcha, orientando nuestros proyectos de trabajos que desembocarían en tesis y disfrutando siempre del hallazgo de algún sufijo quechua desconocido o de una forma hipotéticamente postulada pero corroborada después en el propio terreno. Fin de la cita. Y en la misma introducción descubrimos al editor inquiriendo por el paradero del antiguo maestro, quien en sus últimos años había dejado los intereses lingüísticos para dedicarse a la ornitología y la numismática, y nos enteramos finalmente con pena de la muerte casi inadvertida de Parker después de haber realizado tantos significativos aportes al conocimiento de las lenguas andinas
y a los derechos de sus hablantes. Esta dimensión de las relaciones humanas, marcada por la colaboración desinteresada, la guía atenta y cuidadosa, la sorpresa compartida ante los conocimientos nuevos, experiencias que no nos son ajenas a nosotros, por cierto, pero también marcada por los súbitos alejamientos y las posteriores gratitudes académicas, esta dimensión de las relaciones humanas, digo, también forma parte de nuestra historia disciplinaria y sin duda debería considerarse como un factor importante para su expansión y desarrollo. De todo ello también nos habla este volumen, Trabajos de Lingüística Histórica Quechua, y me parece muy importante destacarlo en este diálogo. Muchas gracias.